Hace 8 días compartimos el tema de un refugio para todos y compartíamos 3 cosas importantes: esforzarse, cobrar ánimo y no temer. Estos temas fortalecen nuestra vida porque en estos tiempos debemos de comprender qué es ese proceso de esforzarnos, cobrar ánimo y no temer. Debemos de comprender que todo esto se basa dentro de lo que es la palabra de Dios. Voy a compartir la segunda parte de un refugio para todos, y este tema que vamos a ver también es para que podamos nosotros reforzar lo que hemos aprendido de esforzarnos, cobrar ánimo y no temer. Es fácil decir no temer, como hace 8 días hacíamos un ejercicio y que nosotros pudiésemos decirlo con nuestras propias palabras: no tengo miedo o no temeré. Y es precisamente lo que la misma Biblia nos enseña a hacer. Hay algunos ejercicios para poder salir adelante, es poder comprender y declararlo con nuestra boca. En la Biblia nos enseña que en tu corazón y en tu boca, dice, está la palabra. Y podemos y debemos de declararla siempre. Así es que quiero que ahí en sus casas abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Repito, Isaías 26, verso 3. En la palabra de Dios nos da esta enseñanza para que nosotros pudiésemos o podamos comprender cuál es la razón y la causa del poder estar esforzándonos, cobrar ánimo y no temer. Prácticamente estas cualidades nos ayudan a cobrar un ánimo, nos ayudan a no tener un miedo. Pero ¿cómo se necesita eso? Debe de haber una paz en nuestro corazón. Cuando no hay una paz en nuestro corazón, cuando no tenemos esa paz en nuestro corazón, podemos esforzarnos, cobrar ánimo probablemente, o no tener miedo. Pero la paz que el Señor nos va a mostrar ahora, en base a esto, nos va a ayudar a comprender del por qué el Señor es el que produce esa paz. Cuando hay una paz en nuestro corazón, ¿cómo se produce una paz? ¿Cómo viene una paz a nuestra vida? ¿De dónde viene esa paz? ¿O qué es paz? La paz es una quietud y es una tranquilidad que nos genera confianza. Cuando no tenemos una paz, estamos inquietos. Cuando no tenemos paz, nos irritamos con facilidad. Cuando no tenemos paz, perdemos el control o los estribos. Sin paz, hacemos tantas barbaries. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 26, en el verso 3, dice la palabra de Dios así: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Tú guardarás en completa paz, ¿a quién? A aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, queremos darte a ti la gloria y la honra, Señor. Nos has librado una semana más de cualquier adversidad. Estamos bien, podemos respirar, podemos sentir tu presencia. Estamos aquí, Señor, hablando de tu palabra, predicando tu palabra, Señor. Que tu palabra fortalezca nuestras vidas, Señor. Habla, por favor, a nuestros corazones. Anima, Señor, a nuestros corazones. Y que de nuestro ser salga todo miedo, toda inseguridad, incertidumbre, Señor. Padre, que no lleguemos a caer en la trampa de las malas noticias, sino que podamos seguir confiando en tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Una palabra hermosísima que nos da el aliento a nuestras vidas, donde el profeta Isaías expresa: tú guardarás en completa paz a aquel en cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El problema que hay en cada uno de nosotros, incluyéndome, es que si nuestro pensamiento se empieza a llenar de información negativa, no es seguro que haya paz. Porque nuestro pensamiento se va a llenar de palabras, malas noticias, qué va a pasar, qué va a suceder, el trabajo, la salud, la familia, y nos empezamos a estresar, entra el miedo, no hay ánimo, ya no quiere uno hacer planes, porque no hay paz en nuestro corazón. Pero ¿cómo se genera esa paz? ¿Cómo podemos tener esa paz en cada uno de nosotros? ¿Dónde la conseguimos? Podemos ir a la farmacia y decir que nos vendan unas pastillas que me den tranquilidad, que me den paz. Puede ir y comprar unos analgésicos para que se tranquilice usted, pero solo por un momento. Y después, cuando pase el efecto, usted seguirá intranquilo y va a necesitar otra pastilla más. Y después va a pasar el efecto y después usted va a necesitar una dosis más fuerte porque ha pasado el efecto. Pero entonces, ¿cómo se produce esa paz? Realmente, nuevamente lo vuelvo a decir, mientras nuestros pensamientos se llenen de malas noticias, no hay una paz. Salimos con miedo. Vamos viendo a todos en la calle, las noticias dicen que tiene uno que guardar una cierta distancia, las noticias nos informan una serie de cosas, y te vas a morir, y la gente se está muriendo, y todo eso es un bombardeo de: no, por favor, líbranos de todo mal, Señor. Y eso oramos. Pero debe de haber una paz en nuestro corazón. Mire, quiero que vea, por favor, el Evangelio según San Juan, para que podamos comparar lo que decía el profeta Isaías acerca de que Dios guardaría en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, cuando confiamos en Dios, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, entonces Dios va a proveer de esa paz. ¿Pero cómo provee de esa paz? Según San Juan 16:33, Jesús usó una frase, pues Jesús usó unas palabras. En San Juan 16:33 dice él: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces, ¿cómo? ¿De dónde proviene esa paz? De la palabra de Dios. De las palabras de Dios. Cuando llenamos nuestra mente, nuestro corazón con la palabra de Dios en nuestra mente, imagínese por favor que su mente es un vaso de este tamaño. Y si ese vaso de este tamaño está lleno de palabras e información negativa, usted no tendrá paz. Usted está intranquilo, intranquila. Usted ya no es más, ya no quiere escuchar noticias malas. Usted dice: no, ya no. Hay gente que te trae malas noticias, hay gente que te trae chismes, hay gente que te estresa. Y uno quisiera, ya nomás cuando ves a la persona dices: ay no, por favor, ya no. Pero hasta el mismo rostro de la persona te causa miedo ya sin que te diga algo. Y esta forma de tener paz en nuestro corazón es cuando nosotros llenamos este vaso. Tenemos que vaciarlo. Este vaso no se puede girar, este vaso está ahí. Y este vaso, la única manera de sacar esos malos pensamientos es agarrar una jarra 4 veces más el tamaño de este vaso para que se le vacíe esas palabras y caigan esas palabras como agua, y que van a sacar toda esa mala información que hay ahí y se limpie. Y queden esas palabras aquí impregnadas en el vaso y que podamos decir: el Señor es mi ayudador. El Señor es mi protección.
Y cuando vamos a su palabra, entonces recordaremos las palabras de aliento y de vida que Él tiene para nosotros. Palabras de ánimo. Jesús les está diciendo aquí en San Juan 16:33, Él les está diciendo, estas cosas os he hablado. Él les había dado una seguridad a sus discípulos. Y Él les dice, estas cosas yo se los digo para que ustedes tengan paz. Pero ojo, les dice, en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y cuando nosotros vemos entonces que en Cristo Jesús, Él nos da las palabras que necesitamos para tener paz en nuestro corazón, necesitamos acudir a Jesús. Necesitamos decirle a Jesús, Jesús, dame palabras de ánimo, de consuelo. Pero ¿cómo se logra eso? Leyendo la palabra. Si usted tiene la Biblia cerrada y usted ve más Facebook, redes sociales, televisión, y todo eso le va a bombardear. Hoy en este instante nada más le damos esta palabra. Yo no sé qué haga en toda la semana. No lo sé. Según la Biblia dice que las ovejas oyen la voz de su pastor y lo siguen. No es el pastor persiguiendo a las ovejas. Es al revés, las ovejas persiguiendo al pastor. Pero si nosotros comprendemos lo que la Biblia nos dice, entonces usted buscará palabras de ánimo y de aliento. Usted irá, usted vaya a mi muro. Ahí tenemos los cantos. Repítalos una vez más. Cántelos nuevamente. Escuche nuevamente este mensaje. El mensaje de hace 8 días. El mensaje de hace 15 días. Y escuche nuevamente la palabra de Dios. Repítalo 10 veces. Vuélvalo a poner. Y que alguien le diga, oye, ¿no te cansas de escuchar eso? No. Me da tranquilidad. Pero no, usted, ya me aburrió, me aburrí de ver este mensaje, ya, cámbiale. Ya, cámbiale y usted se llenará su corazón de inquietud. Usted andará inquieto o inquieta. ¿Por qué? Porque no está escuchando la palabra de Dios. Por eso quiero que usted vea que Jesucristo les dice, he hablado, estas cosas les he hablado. Según Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Todo lo que usted ve en la palabra de Dios, en la Biblia, usted vaya a la Biblia y si tiene una concordancia en su Biblia, busque Dios habló o la palabra hablar. Y vea cómo en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban, ellos decían, palabra de Jehová. Y Dios ha dicho, y Jehová ha hablado. Y siempre esas palabras que Él decía, usted vaya a los Salmos, vaya al libro de Proverbios, lea Salmos, sature su mente con la palabra de Dios. Cuando usted, como está llena su cabeza de malas noticias, usted de repente va a estar leyendo la Biblia y de repente va a estar pensando en las malas noticias. Son como pájaros que vuelan en la cabeza y nos invaden. Aunque usted está leyendo toda esa mala información, es porque todo está contaminada. Pero se va a desaparecer cuando usted ahora siga leyendo, siga leyendo. No le entendió, repítalo nuevamente. Pase 1, pase 2, pase 3 horas en la palabra de Dios. No se conforme con solo estar escuchando noticias. Ponga música cristiana. Alabe al Señor en su casa. Dánsele al Señor en todo tiempo, en todo momento. No importa que le digan que usted esté loco o loca. En el trabajo, lea la Biblia. Un espacio busque para leer la Biblia. Que la gente lo vea que es usted un creyente. Que la gente vea que usted lee la Biblia. Su comportamiento dará paz y esperanza a todas aquellas personas, compañeros, compañeras de su trabajo que también se están enfermando. Cuando vean esa seguridad en usted, ellos se sentirán seguros y tranquilos. Porque se busca un refugio. Y el refugio que tenemos que buscar se encuentra en Cristo Jesús. Si no buscamos a Cristo Jesús como nuestro refugio, no vamos a tener paz.
Vamos a fingir una paz, pero vamos a seguir intranquilos. Jesús les decía que en el mundo tendrían aflicción. Entonces Cristo Jesús no dice que la paz viene, ¿verdad? Nada más así porque sí. Jesús está diciendo que la paz viene por las palabras que Él dice. Jesús está diciendo, mira, el mundo te genera intranquilidad. Incluso Él decía, mi paz les dejo, mi paz les doy. No se las doy como el mundo la da, porque el mundo no produce paz. En el mundo se encuentran aflicciones. En el mundo se encuentran estrés. En el mundo se encuentran las enfermedades. En el mundo se encuentran las preocupaciones y las angustias, las colitis y las gastritis. En el mundo se encuentra todo eso. En Cristo Jesús encontramos paz, encontramos tranquilidad. ¿Por qué les comparto esto? Quiero que vea, por favor, que ahí mismo en San Juan 6:68, San Juan 6:68, donde Jesucristo está teniendo un desafío con todos los discípulos, e incluso unos de ellos, cuando Jesús les empieza a decir algunas cosas, algunos de sus discípulos empiezan a ir. Los 12 apóstoles, los cuales que Jesús había seleccionado, en San Juan 6:68, dice que le respondió Simón Pedro, porque le dice el Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Porque Jesús les había dicho, ¿acaso ustedes también se quieren ir? Y Pedro, al ver que se habían ido varios ya por las palabras y enseñanzas de Jesús que no cuadraban con sus ideas de aquellos, decidieron irse. Y entonces Jesús les dice, ¿ustedes también se quieren ir? Pedro, ¿quieren irse? Andrés, ¿quieren irse? Y Pedro resalta y dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Solamente en ti encontramos esas palabras de ánimo, palabras de paz, palabras de vida. Nos dan tus enseñanzas, nos dan vida. Tus enseñanzas nos dan tranquilidad. Recuerde que Pedro es una persona intranquila. Pedro es una persona impulsiva. Pedro es una persona que es muy desesperada, muy inquieto. Al decir esto Pedro, que las palabras de Jesús le producían paz, le producían tranquilidad, él se sentía muy bien con Cristo. Él no quería irse de la presencia de Cristo. Por eso necesitamos acudir a Cristo Jesús. Necesitamos acercarnos a Cristo, estar con Cristo y decirle, oh Cristo, necesito que me hables. Necesito que me des una palabra de ánimo para mi vida, para mi familia, para aquellos que me rodean, y que traigas paz a nuestros corazones. En San Juan 8:51 dice la palabra del Señor, San Juan 8:51, de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Palabras de vida eterna. Porque nosotros, los que hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón, hemos pasado de muerte a vida. Usted no morirá, usted irá a la vida eterna. Usted dejará, es que sí, se murió. No, vamos a una vida eterna. Por eso permanecer en Cristo Jesús es que se murió. No, ningún cristiano muere. Van a vida eterna. No, es que esa frase de se murió, se murió, se murió, se murió. Ay, no quiero morir. Vamos a vida eterna. ¿Cómo se genera esa paz, amados hermanos? Con la palabra de Dios. Si escuchamos más la palabra de Dios, repetimos más la palabra de Dios, nosotros como pastores, mi esposa escucha unos devocionales, yo escucho unos temas, yo leo la palabra de Dios y constantemente nos estamos alimentando de la palabra, constantemente. Entonces, si usted quiere recibir esos devocionales, por supuesto, con mucho gusto se los enviamos. Y los devocionales los podemos enviar, crear un grupo en WhatsApp y se los enviamos, por supuesto que sí, para que ustedes estén alimentando de la palabra de Dios. Devocionales de media hora, de 10 minutos, de 40 minutos, 50 minutos. Es estar escuchando constantemente la palabra de Dios. Se sentirá usted mejor.
y deje de escuchar malas noticias. Yo solamente cuando quiero saber que estoy así, y yo lo único que quiero saber es cuándo vamos a abrir el templo. Eso es lo único que quiero saber. Ya lo supe. Entonces, ya con eso no necesito ir a escuchar más noticias. Pero es inevitable escuchar malas noticias. Como pastor, escucho todo. No me malinterprete. O sea, me hablan por teléfono y pastor. Y otro de repente, pastor. Y otro, pastor. Y yo me dan ganas de decirle, ya no me hablen. Porque me bombardean. Déjenme respirar un poco. Pero somos humanos y necesitamos también tener un tiempo, pasar un tiempo con la presencia del Señor. Vaya por favor conmigo a Filipenses 4:7. Filipenses 4:7 dice así: y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios va a sobrepasar cualquier entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, esa paz de Dios va a venir cuando nosotros nos apegamos más a su palabra, leemos más la palabra, nos alimentamos de su palabra y tendremos paz. No tendremos aflicción, no tendremos una desesperación, pero necesitamos estar constantemente. Si a usted se le hace más fácil decirlo con sus propios labios, con su propia voz y escucharse a sí mismo, lea la palabra de Dios en voz alta, para que usted mismo escuche lo que Dios dice en su palabra con su, aunque es su voz, usted escuche, como si alguien le estuviera diciendo a usted. Trate de no leerla así en silencio. Escuchar música que le traiga paz a su corazón. Dice también este texto que esa paz de Dios va a pasar, sobrepasar nuestro entendimiento. No vamos a comprenderlo, pero la palabra de Dios dice que es medicina y refrigerio para nuestros huesos. Imagínense lo que hace y lo que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios va a traer paz a nuestro corazón. Entonces debemos de aprender y de seguir permaneciendo en la palabra de Dios. Por eso toda angustia, toda tristeza, todo desánimo vienen de nuestros pensamientos. Y cuando nuestros pensamientos, estamos pensando todo eso, entonces no hay paz en nuestro corazón. No hay paz. Necesitamos tener paz en nuestro corazón. Déjeme, le comparto algunas experiencias de Cristo con sus discípulos. ¿Cómo puede dar paz el Señor en nuestro corazón? Miren, ¿se acuerda que yo he dicho que si usted ora por paciencia, Dios le da una prueba? O sea, no necesariamente dice, ¿tú necesitas paciencia? Sí, muy bien, ten paciencia. No, Dios te da una prueba para que en tu prueba se genere la paciencia. Entonces, si estamos pidiendo paz, paciencia, tranquilidad, Señor, que se acabe esto. Entonces es como, imagínense, estamos como en el box. En el box, cada round dura 3 minutos. Y cuando alguien está boxeando, siente que esos 3 minutos son como 30 minutos. Siente que no se acaba y le dan y le dan y le dan y ya siente la cara así. Seguramente usted ya de pensar, ya de tener en su cabecita, que se termine esto. Ya sé que se acabe. Porque nadie está acostumbrado a estar en este tipo de situaciones. Entonces necesitamos ejercitarnos. Y el Señor, sí, Dios,
permite este tipo de situaciones, porque podemos orar y decirle, Señor, que se detenga todo esto. El Señor lo puede hacer. Puede hacerlo, por supuesto que sí. Pero no quiere. ¿Por qué? Porque Él va a ejercitar algo en nosotros. En San Juan me encontré esta maravilla, porque en San Juan, en Marcos y en Lucas, Jesús da una enseñanza, y si usted recuerda bien, los apóstoles veían el cuadro, y así como lo veían, lo escribieron. Vamos a empezar en San Juan 6:16, en donde los discípulos se encuentran, ellos, si usted lee, entenderá lo que le estoy diciendo, por eso le digo que lea. San Juan 6, amén, amén. El verso 16, si usted se da cuenta, anteriormente, pongan mucha atención por favor, anteriormente ellos ya habían presenciado un milagro de Jesús. En San Juan 6, del 1 al 15, Jesús hizo el milagro de los panes y los peces y había alimentado a 5,000. ¿Se recuerda eso? Dice la Biblia que cuando Jesús les da la orden a sus discípulos que recogieran las cestas de lo que había sobrado, ¿cuántas cestas recogieron los discípulos? ¿Cuántas cestas? 12 cestas. Cada cesta, ¿cuántos apóstoles habían? 12. Entonces, cada discípulo llevaba una cesta de pan y entonces ellos iban recogiendo en los grupos que ellos tenían, y de esas 12 cestas, ahí sobraron panes y pescado. Era lo que había sobrado. Entonces, cada uno de ellos vio el milagro y pudo ver, wow, o sea, palparlo, sentirlo, así. Y pudo decir, oh, sí, es verdad, el milagro maravilloso. Y Jesús, diga conmigo, a propósito. Una vez más, diga conmigo, a propósito. Les doy permiso, a propósito. A propósito. Eso es. Vea cómo el Señor a propósito hace esto. Dice el verso 16, al anochecer. ¿Por qué todo tiene que ser al anochecer? ¿Verdad? Descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando al mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar, y se acercaron a la barca, y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él dijo, yo soy, no temáis. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. Mire, en Marcos 6:45 da el ejemplo, pero de otra forma, si usted se da cuenta. En Mateo 14, del 22 al 27, lo da de otra forma. Pero vea cómo en este texto dice primero que ya estaba muy oscuro. Dice que se levantaba el mar con gran viento y que soplaba y golpeaba la barca. Entonces ellos tuvieron miedo. Pero cuando llegó Jesús, lo invitaron a subir a la barca. Mi pregunta es, ¿se calmó el agua? ¿Se calmó la tempestad? ¿O se calmó el miedo? ¿O dejaron de tener miedo? Dejaron de tener miedo. Aquí no vemos que el Señor haya reprendido el mar, ¿verdad? Veamos entonces Mateo 14. Veamos entonces Mateo 14, verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos
entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces Jesús a propósito los manda al mar. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. En el otro texto no dice que se haya tranquilizado. Entonces los que estaban en la barca vinieron y adoraron y diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vea cómo los tres manejan una forma diferente de enseñar o de cómo lo vieron. Ahora quiero que veamos también cómo lo describe Marcos 6. Marcos 6, ¿por qué tenemos que verlo de esta manera? Porque quiero enseñarle algo. No sé si usted ya se haya dado cuenta, los que son muy observadores ya se dieron cuenta. Pero los que no, les vamos a enseñar, amén. Marcos 6, ¿lo tiene? Dice, ¿dónde les dije? 6, 7 les dije. No. 40 y 45. Marcos 6, 45. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después de que hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar contra gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la hora de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento. Y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo que, ¿qué dice? Lo de los panes. Por cuanto estaban endurecidos de sus corazones. Ahora regresemos a San Juan. Y de esta manera comprendamos lo que el Señor está haciendo. San Juan capítulo 6, verso 16. Entendamos esto. ¿Cómo se genera entonces una paz? ¿Cómo generamos paz en nuestro corazón? Estamos en medio de una tormenta. Estamos en medio de una adversidad. Vemos malas noticias. Los discípulos tienen miedo, ¿cierto? Los discípulos tenemos miedo. Nos atemorizamos. Si Jesús está fuera de la barca, hay mucho miedo. Si Jesús está arriba de la barca, hasta las cosas se tranquilizan. Si se da cuenta. Y la Biblia nos enseña algo maravilloso aquí. ¿Por qué el Señor permite eso? ¿Por qué el Señor Jesús lo hace a propósito? Le dice: vayan, así como vayan, adelántense. Pero el texto decía que Él quería adelantárseles. O sea, cuando ellos iban en el mar, Jesús dice que iba caminando, los alcanzó y se quería adelantárseles
para que cuando él estuviera al otro lado de la playa, de la ribera, ellos llegaran y digan, Jesús, estás aquí, ¿cómo lo hiciste? O sea, no sé qué enseñanza iba a producir ahí Jesús, ¿verdad? Pero ellos se espantaron más de ver a Jesús como un fantasma y luego el mar. Ellos dijeron, se expresaron, tenemos miedo. Y me gusta una frase que Jesús usa ahí. Él les dice, no temáis. Y usa una frase y dice él, yo soy. ¿Por qué Jesús usa la frase yo soy? ¿Por qué Jesús dice yo soy? Porque esa frase da seguridad. El Todopoderoso es el gran yo soy. El que todo lo gobierna, el que todo lo controla. El gran yo soy sostiene todo y calma todo. En medio de las circunstancias, en San Juan no dice que se calmó la tempestad, no. Pero Marcos y Mateo dicen ellos que se calmó cuando Jesús estaba en la barca. Si Jesús entra a nuestra barca, todo se tranquiliza. Todo está mejor. Hasta no hay miedo cuando Él está en nuestra barca, pero cuando Jesús no está en nuestra barca, hay inquietud, hay miedo, hay inseguridad, hay tormentas, hay tempestad. Porque Jesús no está en nuestra barca. Necesitamos invitar a Jesucristo a estar en nuestra barca para que tengamos paz en nuestro corazón. Si no tenemos paz en nuestro corazón, estaremos intranquilos. Y veremos todo y sentimos que nos hundimos, nos podemos agarrar fuerte, nos vamos a cansar. El texto de Marcos decía que ellos iban remando y se fatigaban. Quizá usted esté remando solo y vaya remando solo y ya está cansado. Ya solamente está esperando no quiero mencionarla. Solo está esperando a que abran el templo. Vea esto importantísimo. Jesús está en medio de la tormenta. Hay una tormenta, Él está ahí. Solo identifíquelo. Solo necesitamos identificarlo. Dice claramente en Mateo 14:22 que enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Y si Jesús lo hace esto, lo hizo con un propósito. Lo hace con propósitos. Todas las cosas tienen un propósito en nuestra vida. Para usted, para mí. Y Dios nos sigue capacitando. Esto me está enseñando a mí muchísimo. Mucho. Estoy aprendiendo más. De esta manera, déjeme hacerle estas preguntas. ¿Quién mandó a los discípulos a la tormenta? ¿No fue Jesús? Déjame le pregunto, ¿quién llevó a Jesucristo al desierto? ¿No fue el Espíritu Santo? ¿Quién dijo esta frase? Yo voy a permitir que sean zarandeados como el trigo. ¿No fue Jesús? Uno podría decir, no permitas esto. Es que el Señor quiere que crezcamos, que maduremos en medio de la tormenta, en medio de las circunstancias, en medio de la prueba. Dios quiere sacar esa paz interior que está ahí en nosotros. Él nos ve. Y nosotros nos alarmamos y Él seguro ríe. Y nos ve y dice, ay, qué bárbaro. ¿Por qué no sacas esa paz que te dejé ahí en tu corazón? Y nosotros, ¡ay! Nos desesperamos como seres humanos. Mire por favor el Salmo 4, verso 1. Mire por favor. El Salmo 4, verso 1 dice algo precioso. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia.
cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí, oye mi oración. ¿Sabe qué pasa? Cuando estamos en angustia, Él escucha nuestra oración y ¿sabe qué sucede? Él nos hace crecer. ¿En dónde? En medio de la angustia. No vamos a crecer de una forma sencilla, no. En medio de la angustia, todos están pasando esta misma prueba, todos. Quien no tiene esta seguridad en Cristo Jesús, bueno, vive como quiere vivir. Pero en el cristianismo, este tipo de circunstancias me encanta porque ahora debemos de comprender que Jesucristo quiere hacernos crecer en nuestra fe. O tu fe crece o sigues igual. Ahora que abramos los templos, déjame hacerte esta pregunta. ¿Vas a llegar temprano, vas a llegar puntual o vas a seguir llegando a la misma hora que llegabas anteriormente? Puedes decir amén o ouch, como guste. ¿Dónde va a estar entonces su compromiso, su seriedad? ¿Usted va a seguir siendo la misma persona que antes era usted? ¿O va a cambiar su manera de pensar? ¿Sus pensamientos van a cambiar? ¿Usted va a seguir teniendo los mismos pensamientos y decir, oh no, es que esto, es que aquello, no? O sea, no vamos a aprender nada, no va a crecer en medio de estas circunstancias, no va a crecer en medio de la angustia. Cuando yo estaba en angustia, el Señor me ensanchó, el Señor me hizo crecer. En medio de la angustia, el Señor nos hace crecer. Si una persona está en angustia y la angustia la ve como cualquier cosa y no crece, nunca va a crecer, nunca va a crecer. Va a seguir siendo la misma persona. Lamentablemente. Por eso cuando nosotros vemos que Jesús muestra estas formas de enseñanza, en San Juan 6:21, Él dice que cuando ellos entonces vieron a Jesús y con gusto lo recibieron en la barca, es cuando nosotros debemos de comprender esto. En medio de la prueba, en medio de las circunstancias, hay que decirle a Jesús, Jesús, mira, ven, sube a mi barca. San Juan 6:21 dice que ellos entonces con gusto, ¿qué cosa? Le recibieron en su barca. Reciba a Jesús en su barca. Dígale a Jesús, Jesús, ven a mi barca. Quiero crecer. Quiero seguir creciendo. Recuerde que uno de ellos nada más, Simón Pedro, fue el único que quiso caminar en medio de la tormenta con Jesús. Se hundió. Entonces yo quiero verme como Pedro, quiero caminar en la tormenta y de repente me hundo. Ahí está Jesús, me saca y todavía me sube a la barca y todavía Él se sube conmigo a mi barca. Me siento tranquilo cuando Jesús está en mi barca. Debemos tener esa tranquilidad. Usted puede decir, yo tengo a Jesús en mi barca. Excelente, lo felicito. Pero hay personas que no lo tienen y queremos que tengan a Jesucristo en su barca. En Marcos 6:47 dice que ellos iban, en Marcos 6:48, perdón, dice que ellos iban remando, pero vea esta frase por favor. Dice que Jesús los vio o no los vio remar con fatiga. Es Jesús el que te ve remar. Cuando Jesús no está dentro de tu barca, tú te vas a fatigar. Te vas a cansar. Ya no puedo. Ya me cansé. Jesús nos ve, nos observa. Yo me imagino a Jesús caminando ahí sobre el mar y ellos... ¿Por qué decía que no habían comprendido lo de los panes? ¿Por qué dice que su corazón tenía qué cosa? Estaba duro. Porque a veces cuando Dios hace milagros en nuestra vida, milagros pasados, no nos damos cuenta que este es otro milagro que el Señor puede hacer.
porque el corazón se endurece. Y cuando el corazón se endurece, no alcanzamos a ver más allá. En Mateo 14:27 dice que Jesús usó una palabra y Él les dijo, ten ánimo, o tengan ánimo. Ánimo necesitamos todos. Y la palabra yo soy, no temáis, nos da la garantía, precisamente, una garantía en donde Dios está dispuesto a asumir toda responsabilidad de su vida, totalmente. Cuando usted entrega su vida a Él, Él asume toda la responsabilidad de cuidarla, de protegerla, porque Él dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Él se está haciendo responsable. Él dice estas palabras, más o menos así, ten ánimo, no tengas miedo, yo mira, te voy a cuidar, yo te voy a proteger. Da la seguridad de que cuando Él se subió a la barca, todo se calmó, todo se tranquilizó. Ellos pudieron estar más tranquilos. Pero cuando nosotros no vemos estas cosas, entonces empezamos a tener miedo. Una vez más, Jesús en San Juan 6:20 les vuelve a decir la misma frase. Yo soy, no temáis. Es la garantía de que nosotros debemos de comprender lo que Él va a hacer en nosotros. ¿Usted conoce a Cristo? Déjeme hacerle la pregunta del millón. Si usted muriera esta noche, ¿a dónde iría su alma? Cuando nosotros estamos seguros de que vamos al cielo y tenemos esa certeza de que iremos a casa, entonces hemos pasado de muerte a vida. No moriremos, sino que iremos a la vida eterna. La vida eterna empieza cuando usted acepta a Cristo Jesús en su corazón. La vida eterna no empieza cuando usted muere, cuando usted deja de existir en esta tierra. No, la vida eterna empieza cuando usted acepta a Cristo en su corazón. Por eso quiero que oremos. Quiero que oremos y que usted pueda invitar a Cristo Jesús. Si usted no tiene a Cristo Jesús en su barca, quiero que lo invite ahora mismo a venir a su barca. Quiero que usted le diga a Cristo, Cristo, he tenido miedo. Me he sentido como Simón Pedro. He querido caminar sobre el mar, pero me he hundido. Y yo se lo dije esta semana. Quise caminar sobre el mar, pero sentía que me hundía y el Señor estuvo ahí y me ayudó. Y si usted está remando y aún se fatiga, el Señor está viendo su cansancio. No se fatigue más. Deje que Jesús venga a su barca. Quiero que haga esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias por morir por mí. Gracias por prometer salvarme si confío en ti. Señor Jesús, entrego mi vida a ti, Señor. Me entrego a ti, entrego mi corazón. Me arrepiento, Señor, de todos mis pecados. Te abro mi corazón y te recibo por fe como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme el perdón de los pecados. Te invito a que vengas a mi barca. Te invito, Señor, a que me ayudes. Estoy cansado, estoy fatigado. No he podido más. Pero quiero que cuando estés en mi barca me traigas paz a mi corazón y pueda yo sentirme seguro. Gracias, Señor Jesús, porque sé que tú me escuchas. Amén. Amén. Amados hermanos, firmes y adelante. Que Dios me los bendiga rica y abundantemente. Saludos a todos.